Gracias por acompañarnos en una emisión más de Tópicos Universitarios, un espacio independiente que busca difundir y divulgar el quehacer generado al interior de las universidades en las diferentes áreas de su actividad cotidiana. Este es un espacio que se encuentra abierto a todos los universitarios de las distintas instituciones de educación superior. Yo soy Gabriel Arturo Sotojeda, académico de la Universidad Veracruzana de la Facultad de QFB, y los invito a que nos sigan por YouTube y por Facebook. Quienes desean colaborar en este proyecto o quieran hacernos llegar sus comentarios y sugerencias, nos pueden escribir por correo electrónico a tópicosuniversitarios@gmail.com. Ahora vamos con Mario Miguel Ojeda Ramírez, académico de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana. Hoy quiero abordar el tema de el chat GPT. Mucha gente está hablando de esta herramienta que se ha puesto a disposición hace ya varios meses y que está causando una serie de reacciones que podemos eh, ubicar desde eh, las sorpresas y opiniones realmente sin fundamento hasta opiniones muy informadas que analizan de las ventajas y desventajas que nos ofrece este motor de inteligencia artificial basado en el lenguaje natural. ¿Qué cosa es el ChatGPT? El ChatGPT es un motor de lenguaje natural que permite tener conversaciones eh, de tal manera que uno puede obtener información de lo que uno quiera, fundamentalmente en texto escrito, aunque entiendo que ya esto está evolucionando y hay muchas formas de aplicación. Yo hace algunos meses que empecé a explorar esta herramienta y a hablar con pues esta máquina de lenguaje natural para ver hasta dónde esto me sirve a mis actividades, como estadístico, por supuesto, y como profesor de estadística. Uno, pues se crea una cuenta en el sitio que sale, si le pone al buscador ChatGPT, inmediatamente nos manda al sitio en el que uno se tiene que autentificar y puede uno empezar a trabajar inmediatamente. Eh, Hay muchas recomendaciones de cómo hacerle preguntas al ChatGPT. Aquí yo quiero señalar que una de las cosas que ha eh, a- atemorizado, que ha generado un gran escozor entre los académicos es que puede hacer lecciones, puede hacer cosas que uno regularmente le pide a los estudiantes que hagan, por ejemplo, un reporte de lectura, este, puede hacer un trabajo, puede hacer una simulación, puede hacer muchísimas cosas si uno se las sabe pedir correctamente. Entonces, esto obviamente pues tiene muchas limitaciones. Le han hecho exámenes de diferentes materias al ChatGPT y pues han determinado ya más o menos el nivel que tiene. Es decir, puede pasar exámenes de materias de bachillerato, de muchas materias de la facultad, etcétera, y lo han puesto a prueba de muchas maneras. Entonces, todo esto pues está generando una comunidad de usuarios informados. Debo decir que a mí no me asusta el chat GPT porque soy un profesor que encarga trabajos a sus estudiantes, trabajos escritos, pero me ocupo de conocerlos, saber cómo escriben, etcétera, y pues obviamente esta es una voz. El chat GPT escribe de una manera que cualquier
pues profesor que sepa leer o que lea los trabajos de sus estudiantes se dará cuenta cuando esos trabajos fueron escritos por los estudiantes o cuando los escribió el chat GPT. Entonces, para mostrar un poco cómo funciona esto para la estadística y en qué podría ayudar a los profesores de estadística, pues me puse en una situación real, que es, yo estoy preparando mi curso de probabilidad. Estoy usando este libro para preparar mi curso de probabilidad. Entonces, pues dije, voy a preguntarle al chat GPT algunas cosas sobre este libro, para ver qué me dice. Y entonces, pues me metí allí. Ahora ustedes pueden ver la pantalla, ¿verdad? Le pregunté en primera instancia acerca de este libro, que es el que yo pretendo utilizar parcialmente como un libro de consulta, y dije, a ver si me puede hacer una reseña del libro, a ver cómo lo reseña. Pero no lo reseña. Entonces aquí me dice que no tiene la capacidad de leer libros. Entonces ya por ese lado, pues ya sabemos que no se puede meter a los libros y como explicar los libros, pero sí, eh, me dice que tiene el libro, cómo lo caracteriza, ¿verdad? Es un libro sobre teoría de probabilidades que se utiliza en muchas universidades, como en los cursos de estadística y probabilidad. Y dice qué temas son los que incluye y efectivamente, pues lo dice bien. Lo dice en el orden correcto. También me dice que incluye ejemplos detallados y ejercicios, que eso es una cosa que me interesa a mí ver. Ahora, como mi libro pues está en inglés, yo lo voy leyendo y voy haciendo mis notas y preparo mis transparencias para los estudiantes, pues yo también le pedí que me hiciera, a ver, le quiero explicar a mis estudiantes ciertos temas de las definiciones básicas de probabilidad. Y entonces, a ver, ayúdame a ver esto, ¿no? Entonces le dije, ayúdame a ver esto y entonces le pedí lo siguiente, elabórame unas notas, o sea, como una ayuda para mí, con los títulos y viñetas, poniendo hasta viñetas dentro de viñetas para explicar cómo el chat GPT puede ayudar a un profesor a explicar lecciones básicas de probabilidad, que incluyan aplicaciones básicas de las definiciones, a frecuencial, a clásica y axiomática, que son las tres definiciones de probabilidad que se utilizan y que el profesor tiene que hacer que los estudiantes dominen. Entonces, pues él me preparó pues las viñetas con las que yo podría hacer mi charla, mi explicación a los estudiantes. Y me dice que, bueno, que la probabilidad es una parte esencial de las matemáticas. Entonces tenemos que entender que probabilidad es una área de las matemáticas y que se aplica en muchas áreas de la vida cotidiana, y tiene tres definiciones, ¿verdad? Y aquí dice que el chat GPT puede ser una herramienta útil para ayudar a los estudiantes a entender los conceptos. Y entonces, pues presenta primero la definición frecuencial y pues da un ejemplo, ¿verdad? De cómo se calcularía la probabilidad de un evento en utilizando esta definición y lo dice pues de manera muy sencilla. Allí si tenemos un dado y lo lanzamos 100 veces y obtenemos que un 6 sale 20 ocasiones, pues entonces la probabilidad de que salga 6 es 20 sobre 100. Es decir, los casos que se presentaron entre el total de experimentos que hicimos y la probabilidad sería 0.2 o 0.2 o 0,2 como sea, o el 20%, porque a veces la probabilidad también se lee como porcentaje, ¿no? Tenemos un 20% de posibilidad o de probabilidad de que salga el 6. Entonces, el chat GPT puede generar ejemplos de experimentos aleatorios y ayudar a los estudiantes a calcular la probabilidad. Es decir,
tiene la posibilidad de hacer simulaciones y te explica cómo las hace, ¿sí? Después viene la definición clásica de probabilidad y nos explica también cómo calcularía esta probabilidad, ¿verdad? De que salga 6, pues es en los casos favorables al evento entre los casos posibles en el espacio muestral y entonces ya saca la probabilidad, que en este caso resulta ser un sexto porque hay 6 caras en el dado y una de las 6 es el número 6. Entonces, 1 entre 6 es 0.167 o el 16.7%. Se observa aquí que tenemos dos definiciones y las dos definiciones dan origen a diferentes números. Una es la frecuencia relativa y otra es, digamos, en términos de posibilidades, suponiendo que todas las caras del dado tienen la misma posibilidad. No es un dado cargado, sino que es un dado equilibrado. Entonces, esto pues es de gran ayuda. Imagínense un profesor, pues ya tiene organizadas las cosas, esto lo puede pasar en sus transparencias y puede hacer sus lecciones amenas. También les puede decir a los estudiantes, pues vayan al chat GPT y vean los ejemplos y estudien esto y entonces ustedes escriban algunas conclusiones. El profesor tendría que meterse a leer todas las cosas que los estudiantes escriben y los estudiantes tendrían que entender que no se trata de copiar cosas, sino de entender cosas. Es una herramienta que puede servir muchísimo a eso. Como dice aquí, el chat GPT puede ser una herramienta útil para ayudar a los estudiantes a entender. Si los estudiantes no ponen el cerebro al servicio de todo esto, pues entonces no obtienen el conocimiento y pues cuando el profesor los pase en el salón a ver, hace esto, o cuando ellos tengan que aplicar estos conocimientos en problemas concretos, pues no lo podrán hacer. Entonces es una herramienta que se tiene que entender en esa medida. Después le pedí que me simulara una distribución de frecuencias para ver cómo hacía esto y entonces lo hace y pues me explica cómo lo hace. Le di, obviamente, tiene uno que saber darle las instrucciones, porque si no sabe uno dar instrucciones, pues el chat GPT pues no va a entender. Entonces, quiere decir que tiene que haber una inteligencia real y hay una inteligencia artificial que está trabajando con esta inteligencia real para incrementar el conocimiento. En ese sentido, yo como profesor no le temo al chat GPT. Creo que puede ayudar mucho a los estudiantes. Ahora, mis estudiantes no han entendido todavía esto y les pedí un primer trabajo y muchos hicieron copy-paste. Yo les dije que les iba a eliminar su trabajo si ellos no hacían la parte que les correspondía. Pero para eso me he metido muchísimas horas revisando todo lo que los estudiantes escriben y como ya he estado trabajando con el chat GPT, pues ya conozco más o menos la voz de esta inteligencia artificial, su manera de narrar, su manera de contestar. Yo he estado conversando muchas horas con ChatGPT y puedo decir que es una herramienta maravillosa, útil. Muchas veces ChatGPT no sabe las cosas y una cuestión muy peligrosa es que inventa cosas, ¿sí? Te dice cosas que no son ciertas. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Si no tenemos conocimiento, tenemos que ir a las fuentes, leer cosas, entender nosotros y después reforzar nuestros conocimientos con el chat GPT. No es la panacea, pero indudablemente va a cambiar muchas cosas, como cambiaron muchas cosas cuando llegaron los buscadores, cuando llegó Google y nos dio acceso a la información. Yo ya no tengo que ir a la biblioteca muchas veces como antes, sino que ya puedo buscar la última información disponible aquí. Puedo saber qué libros son esencialmente los que necesito para hacer mi trabajo y
Esto me ha hecho más productivo, creo yo, más eficiente en mis procesos y me ha permitido avanzar más en mi conocimiento y darles mejor formación a mis estudiantes. Pero insisto, esta no es la última panacea. Aquí está la distribución de frecuencias que simula y todo, pero obviamente, pues el conocimiento que tiene es limitado. Todavía estoy viendo cómo se generan scripts de programas para ejecutar cosas, para hacer cosas en el software libre R, etcétera, etcétera. Quiere decir que en estadística, con el chat GPT, vamos a avanzar mucho más rápido en la formación, en hacer que nuestros estudiantes tengan una capacitación mucho más sólida, mucho más completa, con más herramientas de que la tecnología nos está dotando. Indudablemente, los motores de inteligencia artificial cambiarán la práctica de la estadística. Yo regresaré a hablar sobre este tema y otros temas de la aplicación de la estadística en cápsulas futuras. Por el momento, muchas gracias. Llegamos al final de Tópicos Universitarios y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana para que puedan recibir las notificaciones de los estrenos. Como siempre, nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias a través del correo electrónico tópicosuniversitarios@gmail.com. Yo soy Gabriel Arturo Soto Ojeda, académico de la Facultad de QFB de la Universidad Veracruzana, y esperamos contar con ustedes en nuestro siguiente programa, donde los integrantes de diversas instituciones de educación superior nos hablarán sobre su quehacer cotidiano.